de Entre Sábanas, ¿o no? No hay problema, chiquillos. Entiendo que las clases a veces se planifican temprano y a veces simplemente el cuerpo no da, ¿vale? Eh, somos 6 7. Ya, faltan 3 de sus compañeros. Les entregué las notas de su trabajo de contabilidad, creo, ¿cierto? La semana pasada. Eh, ¿Qué más decirle, pues, chiquillos? O sea, no esperaba menos. Ya, buenos trabajos. Me encanta la participación que hacen con familiares, amigos, ¿cierto? Buscando un contexto ¿cierto? De simulación clínica. Eso es muy importante, ¿vale? Ahí coloqué unas anotaciones que, ¿cierto? Tal vez esperaba un poco más ¿cómo se llama? De mano, ¿cierto? Más que de explicación, pero en realidad se aferraron a la pauta y es válido igual. Es válido igual. Hola, Sebas, buenos días. Buenos días, profe. Entonces, bien, bien por los videos, me gustaron harto. Ya. Así que de mi parte, mientras cumpla la rúbrica, plasmen lo que yo le pido, no deberían por qué tener nota inferior a 7. ¿Ya? Yo me acuerdo que tenía un profe que decía, no, pues ustedes no pueden tener 7 porque no son perfectos y no saben todo. Pero resulta que ese profe no entendía el concepto de pedagogía, ¿cierto? Que uno podía hacer las cosas bien con lo que tú les pedías en una rúbrica y aún así 6 o 8, 6, 7 máximo. Así que hoy en día las rúbricas o las pautas de cotejo existen para eso, para buscar una evaluación y mientras la cumplan no van a tener mayor problema, ¿vale? Así que felicidades por sus notas y queda poco, así que continúen en la misma ruta y van a andar súper, súper, súper bien. Súper. En honor al tiempo, ¿alguna duda o consulta de clases anteriores? Clases, problemas que tengan ahora, consulta en general, sino para darme el pase a comenzar. Parece que nada, ya. Bueno, como le digo siempre a Tabita, la clase de hoy es un poco más larga, ¿cierto? Que si fuera una clase, si no sería 45 minutos respetando sus horarios. Pero vamos a tratar de hacer la clase de hoy y de mañana acá porque yo mañana tengo turno en el hospital. Y los turnos en el hospital, como los vengo viendo, porque yo estoy con contacto estrecho, la terminé ayer. Ayer terminó mi cuarentena. Y veía en los grupos de WhatsApp como mis colegas estaban ahí rabiando porque faltan 2 manos que no están, o sea, las mías, ya. Eh, y me han ido a cubrir colegas que, claro, o sea, yo nunca voy a cuestionar absolutamente nada de un conocimiento, pero el ritmo de una urgencia versus el ritmo de un servicio de otro piso es distinto. Ya, o sea, nosotros vemos mm, 12 horas en nuestro turno, yo veo cerca de 50 60 personas. Fácil. Eso sin contar las tomas de PCR, porque todas las tomo yo y esas son por lo menos 80 durante el día. ¿Vale? Y 12 camas que son en la UTI y más pediatría. O sea, el ritmo es rápido, no es un que tedioso, ya tiene que tener un perfil de alguien estresado. Así que, claro, el colega a las 2 de la tarde ya no quería más guerra, que ya quería irse, entonces, y me cubrió 2 turnos solamente. Entonces, trabajar a ese ritmo y más encima, tú puedes, a ver, estar haciendo a ritmo leve, llegan a reanimación de urgencia y se te fueron 2, 3 horas ahí. Así que eso es lo difícil. Y si se fueron 2 o 3 horas, depende de quién entre, porque somos 2 colegas. Si entra uno, el de afuera se carga a los pacientes de ella y los míos. Entonces,
es doble trabajo, pero es entretenido, así que es entretenido saber que con lo que estudiaste puedes salvar vidas, puedes ayudar a alguien. Me acuerdo una vez que, yo creo que les conté la historia de- del servicio de urgencia, que había una paciente que tenía una CB, una paciente de campo, ¿cierto? Que vivía en el campo y claro, un paciente súper particular porque ella puede tener todas las enfermedades del mundo, más COVID, más una CB secuelado, pero a ella solo le importaba que no había comido. Ya, perfecto. De hecho, es súper, no sé si decirlo chistoso o no, pero la gente solamente se preocupa que no le han dado comida y no entienden que no es un hotel, que es un servicio de urgencia. Y resulta que, claro, le dijeron a la señora, la autorizaron a comer. La asistente social aún no le habían liberado las comidas para los pacientes y ella al tener recursos como comprárselas, mandó a pedir, pidió ella, mandó a pedir una pichanga. Y no una pichanguita, una pichangota. ¿Ya? Y los pedazos de carne eran horribles. Y claro, esos pacientes con ACV o secuelado, si no tienen una buena devolución o una buena rehabilitación a la faringe, eh, ¿cómo se va a comer tremendo pedazo de carne? Entonces, claro, yo la primera que paso, vi la carne, el pedazo de carne. Yo iba en dirección a la residencia. La vi que se mandó un pedazo de carne y dije, tate, esta se va a atorar y se va a ahogar. Di dos, tres pasos al pasillo, volví. No sé si será de zorro viejo, de experiencia, no sé qué será, pero de repente yo la veo con las dos manos al cuello. Mm, Y no había nadie. Y era un pasillo que se llama procedimiento, que son pasillos que están atrás, personas que están súper estables, pero están atrás. Y si yo no me doy vuelta, esa señora muere ahogada ahí. Y vamos a salir todos los del servicio de urgencia, famoso miércoles, en las diarias, porque la señora se está ahogando. Y lo peor de todo es que la enfermera lo vio. Y la enfermera lo vio y dijo, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Y le dije, claramente se está ahogando, o sea, mira las manos al cuello. Llegué, claro, la enfermera sabía qué hacer, todo el mundo sabe qué hacer esa urgencia, pero la enfermera medía 1,50 m pues, y la señora medía 1,90 m. ¿Qué iba a hacer? Si era un puro brazo, no lo podía mover. Entonces, claro, aquí todo lo que fue maniobra de Hemlich, la bajé a la camilla, y aparte que la señora era media gordita, entonces mano a la guata, y ese pedazo de carne expulsado al pasillo y lo voy viendo, y era el pedazo de carne. Y aparte que estaba más duro que infancia en el cename. Así que, nada, esa era mi historia que tenía que contarle de urgencia. Entender que los servicios críticos ven urgencia siempre, así que los que le llamen la atención la urgencia, eh, es una buena escuela. Y ténganlo por seguro que todo lo que hemos intentado explicarle nosotros con Daniela, con Felipe y yo, va a ser una rama de un árbol cuando ustedes ingresen al servicio de urgencia. ¿Ya? Yo trato de hacerle como explicarle mi experiencia o ver qué pueden hacer en caso de, pero adentro la experiencia que toman es distinta. Yo me acuerdo que la primera reanimación que tuve, yo dije, en mi cabeza tengo todo el conocimiento, pero tengo el paciente al frente que se me está muriendo. Entonces la primera reanimación hice todo mal, según yo, todo mal. Se salvó el paciente, pero hice todo mal. ¿Ya? No sabía colocar una naricera, no sabía dónde estaban las cosas, me tocó un dos pesado, me tocó enfermeros que eran cabrones porque yo supuestamente antigüedad constituye grado. Entonces, claro, dentro de lo que me enseñaron, dónde estaban las cosas, yo iba aprendiendo y después las otras reanimaciones ya suma y sigue. Así que eso, los que quieran formar parte de este nicho tan, no sé si selecto o no, pero tan entretenido, son bienvenidos y les puedo enseñar muchas cositas más. Porque solamente estamos viendo la pincelada de, no hemos ni siquiera visto lo que es un servicio crítico, ¿ya? Pero, como todo servicio crítico o conocimiento en general, necesitas de teoría, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es evaluación pulmonar y todo lo que consta evaluar a las pacientes de carácter respiratorio.
¿vale? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver unos videitos, ¿cierto? Introductorios de auscultación y de autoevaluación de musculatura respiratoria. El de evaluación de musculatura respiratoria dura 9 minutos y el de auscultación pulmonar dura 3 minutos, ¿ya? Eh, Comprendo y entiendo la situación de estar de manera online. Probablemente si hubiésemos estado los 10 en un laboratorio, hubiésemos estado a punta de fonendo, auscultándolo y empezando a buscar ruidos respiratorios para que puedan entender in situ, ¿cierto?, de lo que es una auscultación o una buena auscultación, ¿ya? Pero gracias a la pandemia me están escuchando aquí en un monólogo y no sé qué tan afinado queden sus oídos a la hora de escuchar ruidos respiratorios. Tienen que entender que una guagua, un paciente neonatal, un adulto mayor y un paciente adulto joven son muy distintos. Ya, son todos muy distintos. Los ruidos son los mismos. ¿Cómo se llama? La localización de los ruidos son los mismos, ¿ya? Pero van a diferir de ciertas cosas de un paciente de otro, porque no es lo mismo un paciente adulto joven que un paciente pediátrico que esté llorando constantemente. Ahí hay que tener un poquito más fino el oído. ¿Ya? Ese es un poco como los tips que les puedo dar de manera inicial. Voy a comenzar a presentar ahora. Y hay un canal de YouTube que se llama Fisioterapia Online. Yo lo sigo, lo voy a mandar ahí, yo lo sigo, más no le creo todo, ¿ya? Porque ese canal de Fisioterapia Online es español. Y claro, o sea, Europa tiene lo más actualizado en lo que es fisioterapia o kinesiología, pero tiene cosas que difieren de nuestra realidad, ¿ya? Todo lo que es conocimiento universal, musculatura, anatomía, fisiología, perfecto, pero en las técnicas ahí como que difiero mucho, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque cuando yo hice mi pasantía allá, la forma, por ejemplo, de la marcha, pacientes con artrosis, con prótesis, al tiro las ponen de pie a caminar sin importar el dolor. Ya, el dolor allá es algo, no sé si lo tienen asociado de manera psicológica o no, pero hay muchas técnicas que las cuales yo difiero, así que por eso vamos a ser un poquito más selectivo a la hora de ver información online. Por ejemplo, este que lo voy a enviar ahora es de evaluación de musculatura respiratoria y está súper. Me pareció bien, me parece que es lo que hacemos acá y lo que pueden hacer ustedes. Dura 9 minutitos. No lo miren aún, déjenlo stand-by. Vamos primero a ver la clase, ya, que es la que vamos a presentar hoy día. Es evaluación y función. Vamos a ver todo desde la parte teórica, ya todo de lo que es la parte de conversación. La parte práctica, cómo llevarlo a la parte práctica, vamos a tratar de ver cómo lo hacemos porque, claro, yo le puedo decir a ella, esculten a su familiar. Primero que todo, ¿tienen fonendo? Yo no. Yo No, menos. No, sí, sí, el Tabita, ¿se va? Sebastián dijo que no tenía. ¿El otro Sebastián tiene? Yo No, 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 ninguno Tampoco. tiene. Ya. O sea que si yo me hago una pyme de venta de fonendos, ¿tendría clientes? probablemente. Se hace millonario. Consejo contra los fonendos. Cuando uno está en pregrado, siempre le dicen, cómprense el fonendo más barato que pillen. 4 lucas cuesta. Los Broncos. Eh, lo compré en pregrado, compré el fonendo más barato y no escuchaba nada. No, es que tienes que mejorar tu oído. No, pues sí, da lo mismo. Sí. Cuando tienes un fonendo de mala calidad, todo es de mala calidad, ¿ya? Así que mi consejo es
para ustedes que van perfilados a ser kinesiólogos, inviertan en un fonendo bueno, Littmann. Hay un Littmann Classic 3, que es como de los buenos, el más económico. Bordea entre los 80 y los 100 mil pesos, 80 y 150 mil pesos, ¿ya? Mi consejo es que inviertan en uno bueno porque les va a durar siempre. Yo invertí en un fonendo bueno usado, que es el Littmann Classic 3, y me costó 50 lucas, ¿ya? Y hasta los días de hoy lo tengo. Así que... Y se nota mucho la diferencia del sonido. Ya, se nota mucho. O sea, mi profe no sé qué pensaba donde nos hizo comprar fonendos de 4.000 pesos, ¿cierto? Donde no escuchábamos absolutamente nada. Claro, él tenía el tremendo fonendo en el cuello, se escuchaba todo, y nosotros no. Entonces mi consejo es inviertan en un buen fonendo porque a la larga eso lo va a durar para toda la vida. Y los fonendos Littmann son eternos. La única forma es que se le echen a perder es que lo pierdan, que pasa bastante. Así que inviertan al tiro en un fonendo bueno, ¿vale? Hay páginas donde venden fonendo. De hecho, yo me he ganado, yo tengo 4 fonendos Littmann. Así que si a alguien le interesa uno, no duden en escribirme. Se los vendo barato paisano, barato, barato. Yo cuando voy a los congresos, yo no sé si tendré suerte o no, pero siempre como que sortean fonendos o libros y me he ganado 3 fonendos en congreso. Así que ahí los tengo. Solo ocupo el mío. Y el mío que está rayado, está sucio. Eh, el otro día me di cuenta que tenía esta sangre que no sé de quién es. Así que tengo que limpiarlo. Y, así que pronto lo limpiaré. Eso, inviertan en un fondo bueno. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bacán, bacán, bacán. Deme un segundo. Estaba quedando sin batería. Ya. Examen físico pulmonar. ¿Qué entienden ustedes por un examen físico pulmonar o qué saben ustedes de un examen físico pulmonar en materias generales? Recuerden que no soy profe, también me da el paso para yo comenzar a decirle lo que pueden evaluar. Se sabe que se hace con el fonendo, ¿no? No, o sea, el fonendo es parte del examen físico pulmonar, sí, pero no parte con un fonendo, ¿ya? Parte con la inspección visual, ¿ya? Hay muchos autores que hablan de la anamnesis, como ustedes ya bien saben, próxima, remota, y etcétera, etcétera, dentro de lo que es el punto de vista clínico estable y el punto de vista clínico no estable, que es donde yo los puedo clasificar a grosso modo. Un paciente estable físicamente, o sea, pulmonarmente y ¿cómo se llama? Y respiratoriamente hablando, tú puedes hacerles preguntas y puedes indagar un poquito más en, ya, un paciente que no está estable, está inconsciente y necesita ayuda desde el punto de vista respiratorio, apelas a las sospechas de, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un paciente estable, tienes que hacer primero una inspección visual. De hecho, vamos a andar hablando. Tenemos que hacer una anamnesis, ¿cierto? Una evaluación del estado general, signos vitales, inspección, palpación, percusión, auscultación, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Esta clase va enfocada en la evaluación de un paciente de carácter ventilatorio estable, ¿ya? Pero también existen los pacientes que son inestables, donde te saltas toda la anamnesis y pasas directamente a la auscultación, sospechando en que la percusión está mal, la palpación está mal, está visualmente mal, tiene signos vitales alterados y su estado general está comprometido.
¿cachai? Entonces, yo cuando hago una evaluación de un paciente inestable que llega inconsciente o que llega cianótico, yo ya sospecho que de las 6 para arriba está todo mal. Me voy al tiro a la auscultación y busco qué encuentro. Por lo general siempre escucho crépitos y a veces escucho más que crépitos. Y yo digo, vamos a hacer otro tipo de evaluación aquí y vamos a solucionar rápido el problema. Pero eso ya es como materia de otro campo. Ustedes necesitan conocer la parte inicial, la parte bonita del examen físico pulmonar, la parte procedimental, lo protocolar, no tanto a las pillerías, siento que podrían encontrar en el día a día en su trabajo, ¿vale? Entonces vamos a comenzar siempre con una buena anamnesis. En un paciente con un examen físico pulmonar, ¿qué podrían preguntar ustedes? ¿Qué preguntas podría encontrarme con un paciente de carácter pulmonar? Un paciente adulto mayor de 65 años, que lo llama usted porque su familiar dice que su paciente está con una tos fea. Solo eso le dijeron. Puedes evaluarlo, puedes hacerle quimio, o mejor aún, el paciente fue a su CEFAM, 65 años, el médico simplemente dijo quimio respiratoria, 5 sesiones, eh, bronquitis. Solo eso. ¿Qué esperaría usted preguntarle a ese tipo de paciente? Donde el familiar simplemente, ¿sabe qué? Vi tu anuncio en internet o me recomendaron de tal parte, ven a evaluar a mi papá. ¿Qué harían ustedes al momento de estar al frente de él? No sé, profe. Preguntarle cómo se siente. Ya, perfecto. Sí. Aquí toda respuesta es válida. El no sé y el preguntarle cómo se siente. Súper. Hagamos una lluvia de ideas. Simplemente tiremos ideas, ¿vale? Y después yo le hago lo protocolar que hago yo y lo que pueden hacer ustedes. Porque, claro, a medida que vas adquiriendo experiencia en este tipo de pacientes, a veces las anamnesis que te enseñan en pregrado te las saltas o ocupas como guía. Pero después cuando ya pasas a otro punto, ya tú obvias cosas para hacer más optimizadora tu sesión, ¿ya? Entonces, vámonos a lo protocolar. Hagamos una lluvia de ideas con todo lo que ustedes crean que podemos preguntarle a ese tipo de pacientes, ¿vale? Con Dani, ¿vieron la parte teórica de esto? Chiquillos. Con la Dani vieron, tengo entendido que vieron la parte teórica, ¿o no? No tengo idea, profe. No, me parece que no, porque por lo menos este lunes fue el certamen, así que no tuvimos clase teórica. No tuvieron clase teórica. Bien. Sí, Bien. la semana pasada fue lo de la ficha clínica. Ya, súper. Entonces estamos ahí en cero. Pero pensando en cero, ¿qué creían ustedes que podríamos preguntar a este tipo de pacientes? Primero, cuando tú haces una evaluación de carácter respiratorio, preguntas todos sus antecedentes personales, ¿ya? Considerando un paciente de 65 años, ya no es lo mismo un paciente pediátrico que uno de 65, las preguntas son distintas, ¿ya? Pero generalizando, obviamente, tener claro lo que vieron en ficha clínica, que sus antecedentes personales, nombre, RUT, edad, profesión, que es muy importante, porque imagínate un paciente que trabaje en minería versus uno que trabaje en el campo, ¿cierto? Y uno que trabaja en el sur y uno que trabaja en el norte. Obviamente uno va a estar más expuesto a la lluvia, ¿no? Fuma, no fuma, ya alérgico a algo, tiene mascotas dentro de su casa, secan ropa dentro de tu casa, qué tipo de calefacción tienen en casa, a leña, pellet, parafina, ¿ya? Son preguntas que nosotros tenemos que ya empezar a hacer de manera inicial.
¿Ya? Antecedentes generales, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo cree usted que ocurrió? ¿Pasó frío en la noche? ¿Qué tipo de frazadas ocupa? Frazada pulmón. ¿Le cubre los pies? ¿Duerme con pijama de polar, de algodón? ¿Duerme con algo más? ¿Cómo son las ventilaciones en su pieza? ¿Cómo son las ventilaciones en su casa? ¿Hay alguien más enfermo en casa? ¿O solo usted? Entonces, nosotros ya nos vamos perfilando a sospechar de algo, si fue un contagio, si fue un cambio de temperatura, si es un virus, si es una bacteria, ¿ya? De eso lo vamos a llegar después. Entonces ya empezamos a hacer una anamnesis, ¿cierto? De todo esto. Tenemos la anamnesis próxima. La remota ¿es primera vez que le pasa? ¿Ya le había pasado antes? ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Qué medicamentos le recetaron? ¿Ya? Porque no es lo mismo amoxicilina con ácido clavulánico que te receten acitromicina o que te receten algún broncodilatador como el salbutamol o el verodual. ¿Ya? ¿Es usted asmático? ¿Sabe de esto? Si usted fumaba siempre, ¿cuántos paquetes al día fumaba o cuántos cigarros al día fumaba? Entonces ahí van a encontrar lo que se llama la sigla IPAC, índice paquete año, ¿vale? Donde me da un pronóstico cierto para enfermedades pulmonares. ¿Es usted hepático? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y nosotros ya, una vez teniendo todas esas preguntas y depende que el paciente me entregue, ¿ya? De hecho está grabado, chiquillos, para cuando hagan su video, estas mismas preguntas le van a servir. Y cualquier cosa me mandan un correíto y yo les digo otras tantas más. Le dije las generales, o sea, yo ocupo muchas más, así que le dije solo las generales, ¿vale? Profe, Sí, le hicieron una pregunta en el chat. léemela para que nos salga la presentación. Dice que antecedentes de alguna otra enfermedad igual o no. Claro, claro, obviamente, antecedentes algunas, pero que sean relevantes, porque por ejemplo, te puede decir, eh, no, me operaron de un corte que tuve grande en el brazo. No es relevante para lo que estamos buscando, ¿ya? No distinto que hace, no sé, 10 años atrás me encontraron un nódulo en el pulmón y sospechaban de cáncer de pulmón. Eso ya es más importante, ¿cachai? Entonces, los antecedentes de enfermedades crónicas también son importantes, ya la diabetes, la hipertensión, ¿cierto? La dislipidemia, eso también son importantes, sí, claramente está. El sedentarismo también es importante, ¿ya? Entonces, esos antecedentes de enfermedades así, válidos total, pero las más relevantes, porque hay veces que los pacientes te dicen, no, es que yo cuando era chico me jodí la rodilla y pasan media hora hablándote de la rodilla, ¿ya? Y no es tan relevante para tu sesión, ¿ya? Recuerden siempre no hacer una sesión rápida y calidad de hora trabajada versus cantidad de hora trabajada, ¿vale? Porque nosotros finalmente trabajamos por un monto, por un sueldo, ¿ya? Y no es lo mismo cobrar 20.000 por trabajar 3 horas que cobrar 20.000 por hacer lo mismo que hacen en 3 horas por 45 minutos, 40 minutos, ¿ya? Difiere mucho. Así que ojo con eso, consejo y tips para ustedes, ¿vale? De hecho, yo hoy día termino de hacer clases con ustedes y tengo que atender pacientes. Tengo 7 pacientes hoy día que atender y todos tienen que entrar dentro de un rango desde que lo terminamos con ustedes, 10:30, hasta las 6 de la tarde que tengo que buscar a mi pareja a su trabajo. Deme un segundo, chiquillo.
Ya, chiquillos, no sé si fue el karma o no, pero dije que tenía que atender pacientes en la tarde y adivine quién me llama. Mi jefa. Mati, puedes cubrir turno. Se nos enfermó un colega. Ay, Dios mío. Mira, no me quejo, ¿sabes por qué? Porque lo cuestionado que ha estado el trabajo para los kinesiólogos hoy en día ha sido tan difícil que no me quejo. O sea, yo me prefiero llenar a pegas antes de quejarme que no hay pegas, ¿vale? Entonces, eso tenemos con respecto a la anamnesis, próxima y remota, ¿ya? Eh, Eso es lo que nosotros podríamos hacer, ya, lo que nosotros podríamos preguntar de manera inicial en la anamnesis, y, eh, y con eso ya tenemos un buen pronóstico de tratamiento, ¿vale? ¿Vamos bien con eso? Tenemos 1 de 7, ¿ya? Pretendo terminarlo antes de las 10 para que podamos hacer una parte práctica, ¿ya? En caso de no terminar eso, ¿ya? No hay problema. Tengo una cápsula preparada y unas clases preparadas para enviárselas que sean complementarias, ¿vale? Para que quedemos más claros. A mí lo único tema que me preocupa es que ustedes no están con un fonendo en los oídos y conmigo al lado para que podamos enseñarle de manera presencial, ¿cierto? Todas estas cosas, que es muy importante que lo manejen y que lo sepan, ¿ya? Pero tranquilo, no hay problema. Ustedes están recién empezando dentro de lo que es esto y van a tener mucho campo laboral y de experiencia. Ténganlo por seguro que los primeros 40 pulmones que escuchan van a escuchar puros garabatos adentro. Le van a preguntar, profe, no, este es un crépito, no, este es un estertor, no, este es un ronco, no, una sibilancia. Y es normal que se equivoquen, ¿vale? Lo que no es normal es que encuentren un roncus o un estertor en la parte baja de los pulmones. Eso ya es para reprobarlo al tiro, ¿ya? Lo que pasa, hacen muchas preguntas capciosas, ¿cierto? De las cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, cuando hablan de crépitos, lo asocian a los alvéolos, ¿ya? Y muchos profes colocan el fonendo acá arriba como en la parte de los ápices y le dicen, vale, ¿cómo escuchas esos crépitos? Y los colegas yo cuando lo veía, no, profe, se escuchan fuertes los crépitos, y los crépitos no están arriba. ¿Ya? Entonces, ahí como que tienen que tener ojito, pero ahí todos esos tips yo les voy a enseñar, ¿vale? No hay problema. O cómo auscultar a un paciente fracturado de costillas. Pasado mucho eso, así que me gustaría estar ahí presente, pero pandemia, ¿ya? Pandemia, así que no hay problema, ¿ya? Evaluar la tos. ¿Qué es la tos, primero que todo? ¿La tos es buena o es mala? Hice 2 preguntas. ¿Qué es la tos? Y si la tos es buena o la tos es mala, ¿vale? Necesito sus respuestas, chiquillos. O sea, yo creo que depende la tos. O sea, en su parte es buena y en su parte es mala, creo yo. Ya, ¿cuál sería la parte buena y la parte mala, Sebastián? La mala porque es indicia una enfermedad Ya, o, sí, válido. y a la vez ayuda a combatir esa enfermedad, ya que es ¿cómo se llama? Es es un movimiento natural que hace el cuerpo. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Me parece bien. La tos es un reflejo, ya es un mecanismo de reflejo que nosotros tenemos para expulsar lo que tengamos, ya. Funciona como tal, es un reflejo. La tos no es mala, chiquillos, ya. Si bien es cierto, como dice el Seba, es un predictorio de una enfermedad, porque obviamente a mayor tos uno sospecha, ¿y qué pasa? ¿Qué intenta sacar? ¿Tienes muchas secreciones dentro? Sí, ya, perfecto, es válido. El tema es que la tos cuando no está presente es un problema, porque la cantidad de secreciones que estén dentro no se van a poder expulsar de manera efectiva, ¿ya? La tos en niños, por ejemplo, en niños grandes, tú puedes, el niño hombre y el niño mujer, dijera mi abuela, tú puedes pedirle que tosa y él va a toser, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los pediátricos? ¿Cómo estimulas la tos? Entonces, todas esas técnicas de estimulación de tos se hacen en base a técnicas kinésicas, que es una materia que vamos a ver más adelante,
¿ya? Cómo puedes estimular la tos. Ahora solamente vamos a hablar de la teoría, ¿ya? Así que tienen que entender que la tos se evalúa si está presente o no, con qué frecuencia, si es seca, irritativa, ineficaz, productiva o eficaz. Si es seca, porque no hay secreciones. Si es irritativa o si es productiva, o sea, no tengo pollos como para demostrarle que sea productiva, ya. Pero uno entiende el tiro cuando esa tos viene con un chicle adentro, ¿ya? Esa tos es productiva y es eficaz porque está eliminando secreciones. Yo cuando estuve los primeros días con el contacto estrecho, yo estaba a muerte. De lunes creo que a miércoles fue cuando hicimos la clase anterior. Oh, estaba horrible. Mal, 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 mal. Mialgia, tos productiva, ¿cierto? Secreciones verdes, purulentas. Estaba con antibiótico y todo, pero bueno, pasó esa parte. Entonces yo me autoevaluaba y me auto hacía kine. Así que salí casi solo. ¿Vale? Si es con o sin expectoración. Ya, vamos a llamar expectoración al vulgarmente llamado pollo. ¿Vale? Pero ténganlo por seguro que cuando vean pacientes, si tú le dices, ¿expectora bien, señora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A los pollos. Ah, sí, pues uno vulgarmente lo conoce como pollos. La cantidad, si es harta, si es poca, de dónde procede, ya, si es de más abajo o es netamente faringia, si la elimina o la deglute. Los niños por lo general a muchos, como entre 2 a 4 años, le da vergüenza botar el pollito y se los tragan. Y yo le digo a la mamá, tranquila, sí. Después en el baño te vas a dar cuenta cuando salga con fecas y pollitos, así que no hay problema. Y las guaguitas cuando se los tragan, en el pañal, ¿cierto? Tienen que juntarlo y si se le ven como unas hilachitas, ahí está el pollo, porque se va al estómago, se los tragan, se los comen, ¿ya? Y si no los botan, no hay problema, se está eliminando igual de la parte que no queremos que esté, ¿ya? Si es mucoso, mucopurulento, purulento, sanguinolento, que es cuando viene con sangre, ¿ya? ¿Y cuáles son las propiedades reológicas del moco? ¿Ya? Si es viscoso o si tiene filancias, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver dentro de cuando nos toque hacer técnicas kinésicas para que veamos en qué consisten las propiedades reológicas del moco. ¿Ya? La quina respiratoria ayuda mucho, chiquillos. Demasiado. Yo he visto guaguitas sufrir durante todo el día sin kine. Cuando le hacen kine son otras. Descansan, pudieron sacar esas secreciones que nunca pudieron sacar durante todo el día. Y claro, te ayuda una montonera mejorar eso, mejora saturación, mejora mecánica ventilatoria, mejora el patrón ventilatorio y el niño puede incluso hasta alimentarse mejor, ¿vale? Así que es importante entender que tenemos muchos tipos de evaluaciones de carácter ventilatorio, ¿ya? Evaluar el estado general. Ya por lo general cuando vamos a domicilio siempre vamos a encontrar pacientes, o el 90% de las veces vamos a encontrar pacientes estables. En mi caso, por lo general, por la especialización y a lo que me dedico, siempre encuentro 50 y 50. Pacientes en ventilación mecánica, paciente con traqueostomía, paciente con estado general más o menos, ¿cierto? De hecho, yo le digo a las personas que cuando me llaman, yo le digo, yo no soy el SAMU, ¿ya? Yo no puedo ayudar a esa persona porque él necesita otro tipo de ayuda, ¿ya? Porque me llaman cuando hay pacientes que están bien comprometidos, muy comprometidos. De hecho, llegué una vez a un paciente que vomitaba secreciones, tenía una neumonía horriblemente fea, ¿ya? Y a mí me la presentó como un paciente que tiene un poquito de tos. Ahí mismo llamé al SAMU, como que conozco a los colegas, y le dije, no, mira, sabéis que necesita esto, esto y esto, vengan, lo llevan al hospital. Y claro, necesitaba un manejo mucho más elevado en cuanto a maquinaria. Cumplí con mi función de derivarlo al SAMU. Y los chiquillos, claro, no, como me conocían, no me dijeron nada por yo tomarme esa atribución de llamarlos directamente a ellos y presentarle al paciente, ¿vale? Pero por lo general son un poquito quisquillosos en ese sentido, como que no les gusta mucho. Por eso yo llamé al que conocía yo, obviamente, ¿ya? Existe también una evaluación
de carácter ventilatorio en un paciente que está arriba en el cielo, no muerto, en aviones. ¿Ya? Que esa es muy distinta, que también sí que tenemos un tiempito, ¿cierto? Más adelante, también se las puedo enseñar para que se den cuenta que existe una gran diferencia de 10.000 pies de altura que a nivel del mar, ¿vale? Evaluación del estado general, obviamente evalúas movimientos, fases, estados de conciencia, constitución del estado nutritivo, ¿ya? Presencia de elementos accesorios, ¿cierto? Y la conducta del paciente. ¿Ya? Un profe siempre me enseñó, el paciente que más se queja, desde el punto de vista de ventilatorio, que se ahoga, que se ahoga, que se ahoga, es el que mejor está. Tienes que sospechar de que está más calladito. Ese es el peligroso. ¿Ya? Entonces, ahí tienen un buen tip, ¿cierto? Para más adelante cuando tengan que evaluar pacientes. El que está más calladito es el que está más para la cagada. Y el que está menos, sí, pues, y el que está más hiperactivo, ¿cierto? El que, ¡ay, me hago, me hago! Eso es un crisis de angustia. Ese es un paciente, ¿cómo se llama? HI, que le dicen en los hospitales, histéricos. Ellos son los que están mejor. Los signos vitales, como lo vimos en el práctico pasado, ¿cierto? Tenemos que sospechar de todo. Un paciente que está estable, por ejemplo, puede tener una buena saturación, una buena frecuencia respiratoria, una buena frecuencia cardíaca, pero tiene la temperatura de 37,6. Febril. Sospechamos de un virus, de una bacteria. Entonces ya empezamos a ver el estado general y empezamos a sospechar de muchas cosas. Puede estar comenzando, etapa aguda, o puede estar terminando, ¿ya? Entonces, es muy importante conocer los signos vitales y los parámetros que existen en cada uno. Vamos a inspeccionar al paciente, ¿ya? Tenemos que entender que existen tipos de inspección al paciente, ya paciente pediátrico como vemos acá y paciente que es adulto mayor, ¿ya? Existen líneas que nosotros nos pueden ayudar a observar, ¿cierto? En plano anterior, posterior y lateral. Estas líneas pueden ocuparla netamente como inspección palpatoria y como inspección de auscultación con fonendo, ¿ya? Los niños no te van a entregar nada más de la clínica que tú estás viendo, porque el niño de esa edad no hablan, ¿ya? Y no te va a decir, ¿quién me duele la cara? O ¿quién no puedo respirar? Entonces su cuerpo nos va a entregar todo lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Recuerden siempre este dicho, el cuerpo primero habla, o sea, primero murmulla, ¿ya? Después habla y después termina gritando. Aquí voy con eso. Los niños, por lo general, empiezan con una cianosis, después empiezan con un aleteo nasal más la cianosis, y después empiezan con la cianosis, aleteo nasal, y terminan ocupando musculatura accesoria para respirar. Ahí la cosa ya se puso color de hormiga, como se dice. Ya, ahí ya estamos graves. De hecho, con la pura cianosis ya estoy complicado. O sea, no estoy oxigenando bien a este bebé y basta que esa oxigenación baje de 60% hacia abajo y estoy metiéndole poco oxígeno arriba al techo, ¿cierto? Al cerebro. Así que recuerden siempre ese dicho. Y para todo orden de cosas, sobre todo cuando estáis estresado, tu cuerpo primero va a empezar a murmullar, ¿cierto? Hey, cuídame, hazme esto, haz lo otro. Después va a empezar a hablar, ¿cierto? Con lesiones leves, dolores, y después va a terminar gritando, ¿cierto? Cuando ya no des más de estresado. Entonces nosotros evaluamos la cianosis, ¿ya? Que es la falta de oxigenación. Por lo general los niños son peribucal, ¿ya? Como lo vemos acá, vemos que están medios azuladitos, ¿ya? El desarrollo muscular, ¿cierto? Lo estamos viendo con los pequeños, ¿cierto? Que aquí tenemos las costillitas, ¿cierto? Y esas se llaman retracciones intercostales. Tenemos tres tipos de retracciones: intercostales, subcostales, que están bajo las costillas, y supraclaviculares. Cuando tú haces una hospitalización abreviada, o un escordetal que se le llama, que es importante que se la memoricen siempre porque es una inspección, ¿cierto? Que te va a dar un flujograma, ¿cierto? Que te va a dar para manejo en casa, manejo, ¿cómo se llama? Con medicamento en casa, ¿cierto? Y derivación al centro asistencial más cercano, ¿ya? Por lo general, cuando evalúo guaguas, de las
que atiendo, porque yo en campaña de invierno por lo general trabajo con bebés los 3 meses. De los 3 meses que veo, alcanzaré a ver unas 20, 30 guaguas. De esas 20, 30 he tenido que llegar por lo menos 10 a un centro asistencial más cercano, porque necesitan otro tipo de manejo. ¿Cómo bajé esa tasa de derivación a hospital? Comprando máquinas de nebulización y de aspiración, ¿ya? Como tengo toda la parte ¿cierto? De nebulización, hago la hospitalización abreviada en casa. Cuando ya se mantiene o persiste ese score de tal con los bebés, ¿cierto? Que es mayor a 5, eh, ahí sí derivo al centro asistencial, pero por lo general este verano pasado no pasó eso. Ya, todo lo supimos manejar en casa y de buena manera, con medicamento y con todo. Así que evaluamos siempre. Inspeccionamos el ritmo, el patrón respiratorio, si está muy rápido, si está muy corto, si tiene disnea, ¿vieron Malcolm? La serie Malcolm, como habla el amigo de Malcolm, habla con disnea todo el tiempo. La palpación. ¿Qué vamos a palpar acá? Vamos a palpar las partes de las bases pulmonares, la parte torácica alta, ¿cierto? Y vamos a ver una expansión. Si hay una expansión simétrica o no. Este es un paciente estable, se va a expandir simétricamente, ¿ya? Pero un paciente con, no sé, con un tórax volante, por ejemplo, que es una lesión que ocurre cuando el volante pega en el pecho, ¿cierto? En un accidente de tránsito, la expansión de los pulmones no va a ser lo mismo. Entonces ya estoy sospechando de una perforación del pulmón, atelectasia, ¿cierto? O de algún tipo de bloqueo, ¿ya? Ahí por lo general se van de snorkel al tiro nomás. O sea, snorkel, vulgarmente le digo yo, pero es un tubo endotraqueal, ¿cierto? Cuando intubamos a los pacientes, ¿ya? La percusión, ¿ya? Donde nosotros vamos a encontrar 5 tipos de cosas. Yo por lo general no ocupo tanto la percusión, ¿ya? Si quieren ocuparla ustedes, no hay problema. Pero nosotros en la percusión intentamos buscar la matidez, ¿cierto? Del sonido. Porque, por ejemplo, colocar su mano como tiene el caballero acá, ¿cierto? En un vaso de agua, por ejemplo, cuando el vaso tenga agua y no tenga agua, van a ser sonidos distintos, ¿ya? Y lo mismo pasa dentro del pulmón, o sea, cuando hay muchas secreciones, cuando hay pocas secreciones, cuando hay mucho aire y cuando hay poco aire, o cuando esté con atelectasia o no el paciente. Entonces, esas cosas van a diferenciar mucho, ¿cierto? Lo que se realiza al momento de hacer la percusión. La resonancia sonoría normal, ¿cierto? Es un ruido hueco, prolongado, de tonalidad baja. Una matidez es un ruido corto, de tonalidad más alta. Entonces, claro, yo le puedo explicar esto de la parte teórica, que lo podemos leer acá, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos llevarlo a la parte práctica, ¿vale? Les voy a pasar un video, ¿cierto? Para que practiquen ahí en su casa los sonidos de matidez, ¿cierto? Y dónde tienen que ir a ¿cómo se llama? A percutir. Solo teníamos profes que cuando hacíamos la percusión nos colocaban la mano en el hígado. Y nosotros, no, profe, se escucha súper bien el pulmón. Estaba en el hígado. Entonces, ahí tenemos que saber diferenciar, ¿cierto? Si estamos en el hígado, en el estómago, en el esternón, ¿cierto? Son ruidos muy distintos. Y la gran y fabulosa auscultación, ¿no? Que se debe solicitar al paciente que respire profundamente, tome aire, ¿cierto? Y con el estetoscopio, fonendoscopio, ¿cierto? Vamos a empezar a trabajar en los distintos puntos. Recordemos que anatómicamente el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, ¿ya? Y tiene 2 cisuras, cisura superior e inferior. Y el pulmón izquierdo tiene solo 2 lóbulos, que es el superior y el inferior, ¿ya? La disposición anatómica de la tráquea, ¿cierto? Tiene una disposición donde, por lo general, cuando existen neumonias por aspiración, que es cuando tú tragas contenido alimenticio, vomitas y estás inconsciente, por lo general cae directamente al pulmón derecho, porque el pulmón izquierdo tiene como una curvatura, ¿cierto?, más superior. Entonces, por lo general, por gravedad, ¿cierto?, y por física, el pulmón derecho siempre tiende a colapsarse antes del izquierdo. Ya, por lo general, siempre el que toma más problemas que el izquierdo, pero cuando ya es mucho el contenido o la neumonía es muy grande, se come a los 2 pulmones, ¿vale? Sobre todo en el COVID hoy en día. Lo ideal siempre es auscultar de manera secuencial,
¿ya? Ápice superior y derecho, izquierdo. Bajamos, derecho, izquierdo, bajamos. Entonces, vamos haciendo una línea, ¿cierto? En forma de base triangular, ¿cierto? Para ir escuchando los pulmones tanto por super anterior, por lateral y por posterior, de la misma secuencia, ¿ya? Cuando ya llegas a un ritmo donde sabes que vas a encontrar, te vas directamente a la parte que querés escuchar nomás y confirmas todo, ¿vale? Porque por lo general cuando estamos acá en el hospital, nosotros imagenología, o sea, primero hacemos la evaluación médica, el médico no queda conforme porque ellos no son especialistas en esa parte pulmonar, ellos ven la parte médica general, nos piden que evaluemos nosotros y que les demos nuestra opinión. Le doy mi opinión, sugiero hacer imagenologías, confirmamos con imagenología, listo, decidimos. Paciente con oxigenoterapia, paciente con broncodilatación, paciente con cánula nasal de alto flujo, paciente que vamos a pronar o paciente que vamos a intubar. Y adivinen quién decide. Nosotros, kinesiología. ¿Vale? Entonces cada vez estamos tratando de darle un poquito más de poderío, ¿cierto? A la profesión dentro de los oficios, que es lo que a la larga todos nos queremos, porque es abrir el camino a ustedes que vienen más abajo. ¿Ya? Esta es la secuencia de auscultación. ¿Ya? Esta es la secuencia de ocultación por posterior. Ya comienza desde abajo hacia arriba, das vuelta y continúas acá. ¿Ya? Esta secuencia de ocultación, bueno, los que tengan fonendo y lo puedan hacer en casa, realícenlo de esta manera. Lo que yo aconsejo siempre es hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos para ruidos cardíacos están muy lateralizados, ¿cierto? Como para encontrar algo en el pulmón. Ya, pero que empiecen de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 puntos, ¿vale? Que empiecen con esa secuencia de anterior a posterior, siempre. Hay un videito que dura 5 minutitos, ¿vale? Que colocaremos. ¿Escuchan? Sí, bro. Se escucha, ya. ¿Veremos ese videito? Vengo al tiro, me voy a preparar un cafecito. Para proceder a la auscultación necesitamos un fonendoscopio, que es un estetoscopio biauricular, compuesto por la pieza auscultatoria o cabezal que colocaremos sobre la piel del paciente y que tiene dos partes. La campana, que transmite mejor las frecuencias bajas, es decir, los sonidos más graves, y la membrana, que transmite mejor las frecuencias altas, o lo que es lo mismo, los sonidos más agudos. Rotando el cabezal conecto una u otra. Mediante un tubo flexible llamado manguera o tubuladora, se conecta con los auriculares u ojivas, que terminan en unos engrosamientos llamados olivas que se introducen en los oídos. Si los auriculares tienen cierta inclinación, como es este caso, hay que recordar que se deben colocar siguiendo la anatomía del conducto auditivo. Es decir, con la inclinación hacia adelante para favorecer la escucha. Podemos auscultar al paciente sentado o en posición ortostática. Debe estar con el tórax desnudo y ventilar con normalidad. Después se le pide que inspire y expire profundamente por la boca y sin emitir ruidos. La auscultación debe ser ordenada y completa. Es importante que comparemos lo que escuchamos en un lado con el otro. Ha de haber simetría. Lo que escuchamos cuando hacemos una auscultación respiratoria son mayoritariamente las turbulencias generadas por el aire entrando y saliendo. Así que lo que esperamos oír en condiciones fisiológicas es una brisa. Empezamos de abajo hacia arriba colocando el cabezal en las bases pulmonares y subiendo.
Vamos comparando lo que escuchamos en un lado con el otro. Le pedimos a la persona que levante los brazos y auscultamos alternativamente las zonas costales y subaxilares. Debemos percibir el murmullo vesicular con la misma intensidad y tonalidad en ambos lados. El murmullo vesicular es un ruido casi exclusivamente inspiratorio, suave y de tonalidad baja. En conjunto tiene dos componentes. El inspiratorio, más largo e intenso, es causado por la distensión brusca de los alveolos pulmonares por la entrada de aire. Se facilita su auscultación si el paciente inspira profunda y lentamente y con la boca abierta. Se escucha en zonas de proyección de los pulmones sobre el tórax, que son los dos primeros espacios intercostales, regiones axilares y en la espalda. La mayor intensidad del murmullo es en la base de los pulmones, por la espalda, durante la ventilación espontánea. Es el que tiene valor diagnóstico, ya que su atenuación o modificación es signo de alguna patología. ¿Lo vieron, chiquillos? Sí, profe. Súper. Déjenme. Voy a tener la grabación ahora. Bueno, chiquillos, con respecto a lo que logramos ver hoy día, opiniones de ustedes. ¿Qué consideran que encontraron hoy día?
Definitivamente los doctores toman como una cierta parte de la respiración y la toman mal más encima. Se entiende que la necesidad es de nosotros demostrar que manejamos esa parte mejor, ¿ya? Ahora bien, la responsabilidad va a caer única y exclusivamente en ellos ante una mala decisión. Por ende, también tenemos que generar buenos lazos al momento de entregar esa información, ¿vale? Pero ténganlo por seguro que la carrera de kinesiología se está posicionando cada vez más fuerte, más ahora con esta necesidad mundial. Así que creo que no es tan mala idea estudiar química, ¿vale? Así que eso, chiquillos, miren, eso tenemos a grosso modo con esta parte práctica. No han pasado la clase teórica, la van a pasar, por ende ya van un poquito más preparados para responder esas inquietudes de una clase teórica, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que van a hacer ustedes para el próximo práctico que tengamos? Quiero que a ver, es que pedir un fonendo sería descabellado, o sea, no podemos ver esa parte, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Yo les voy a mandar una cápsula o una clase, ¿ya? Donde podamos ver lo que es auscultación y lo que es, vamos a trabajar con un caso clínico, ¿ya? De ruido respiratorio. Lo que pasa es que los ruidos respiratorios aún no está inserto en el módulo, está más adelante, ¿ya? Por ende, solamente le pasé un pincelazo nomás, ¿cierto? De lo que es una evaluación pulmonar, ¿vale? Para que ¿cómo se llama? No canalicen sus dudas a cuándo van a meter un fonendo en pulmón, ¿ya? Les aconsejo que de manera inicial trabajen con sus familiares, empiecen ahí buscándole algún pulmoncito que ocultar, ¿ya? Si quieren invertir en un fonendo, me avisan, me mandan un correo y yo los puedo asesorar de mejor manera, ¿ya? Con las ventas de esto, donde pueden comprar y qué un precio justo para eso. Ahora, hay fonendos de todos los tipos y de todos los precios. Ya, yo he visto fonendos que te dan hasta los ruidos respiratorios, o sea, imagínate. Y los valores fluctúan, como les dije, un usado, en buenas condiciones, 50.000, me cuesta a mí. Uno no tan usado, 80.000 y ahí van subiendo, ¿vale? Tienen que entender que va a depender de la campana, la membrana y si es pediátrico o si es adulto, ¿vale? Así que cualquier cosita, tienen mi correo o le dicen a Tabita que me escriba o cualquier cosa y le ayudo con esa asesoría, ¿vale? Es eso por ahora. Le voy a dejar unos videitos que quiero que vean, ¿ya? Que son largos, o sea, si los veíamos durante la clase se nos iban a ir 40 minutos fácil. Por ende quise dejarlos para que los vean un ratito, ¿ya? Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sobre todo así. Profe, ¿qué video? Los mandé al chat recién. Ah, vale, es que no salía. Sí, los mandé al chat recién. Mírenlos. Son aproximadamente media hora de video. Despejen sus dudas con eso y ante cualquier cosa me las canalizan por un correo y las vamos resolviendo, ¿vale? Es eso por hoy día. Nos vemos en la próxima semana. La clase la voy a subir a la plataforma apenas llegue el correo. Y eso, pues chiquillos. Eso. ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, profe. Super se va, ya. No. Chau. Chao, chao. Profe, Dígame. ¿le podría hacer una consulta acerca del video que tenemos que hacer? Cuéntame. Es que hay que hacer una escala para la disnea y es la NIHA y no entendí cómo medirla. NIHA. NIHA. La New York Heart Association.
Esa es la clasificación de disnea de la Asociación de New York. A ver. Esa es una clasificación de disnea para una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Cómo la podrías evaluar o canalizar con frecuencias cardíacas? Lo que tú tienes que hacer es medir la frecuencia cardíaca en reposo, ¿ya? Pedirle una actividad de intensidad leve, o sea, sí, caminar, subir 10 peldaños y tomarle la frecuencia cardíaca al final, ¿vale? Ahora bien, te aconsejo, porque la Dani dio esa evaluación. Yo voy a hablar con ella, ¿vale? Para ver cómo nosotros podemos plasmar la escala de NIJA, ¿ya? Para evaluación de disnea, porque tienes que evaluar un paciente con insuficiencia cardíaca, entonces mejor evaluar una disnea con la MRS o evaluar con el BORD, como lo hicimos en la clase. Déjame consultarlo con ella para ver si mantenemos esa escala y ver cómo la plasmamos, ¿cierto?, en la evaluación, ¿ya? Cómo hacemos una evaluación de ese tipo de escala, ¿vale? Para que no se... Ya, profe. ¿Ya? Bueno, de por sí la escala de la MRS está igual hay que hacerlo. Ah, ya, vale, súper, esa es fácil, esa es súper fácil. Sí. Vale. De hecho, es más subjetiva esa, tú le puedes preguntar nomás al paciente y te va a arrojar el resultado, ¿vale? Así que eso, pues, chiquillos, que estén muy bien, que tengan un buen día y estamos a la hora. Chao, profe. Chao, chao, nos Chao, vemos. profe. Chao, Chau. profe. Bye, bye.